Bien, nuestra grilla ya tiene todas las columnas establecidas. No así datos. Bien, cuando el usuario haga clic en consultar, vamos a ver qué pasa. Lo que vamos a hacer ahí es establecer primeramente vaciar la grilla, porque puede ser que tenga ya datos. Armarla en las instrucciones SQL, aplicar los filtros y luego vamos a ejecutar el comando select que estamos armando aquí en la base de datos. Vamos a invocar el método execute scalar de manera que al ejecutar el select el motor pueda devolver un objeto data reader. La aplicación va a manejar un objeto data reader y dentro de la aplicación lo que vamos a hacer es acceder fila por fila de ese conjunto de resultados devuelto por la instrucción select, y vamos a agregar cada fila a la grilla en tiempo de ejecución. Bien, tenemos una variable para establecer el filtro de la consulta, sería el where de la consulta. Manejamos las excepciones ya que van a haber acceso a base de datos aquí. Vaciamos la grilla, la colección de filas de la grilla, invocando el método clear. Bien, la variable string SQL que está declarada en el módulo de acceso a datos la utilizamos aquí para establecer la consulta. La consulta que tenemos aquí yo la copié y pegué en este formulario y me fui armando la cadena. Fíjense, select, todo el select list, aquí termina el select, luego continúa en la siguiente línea, string SQL es igual a, invoco al método concatenar de la clase string. Concatenar es una operación de unión, de juntar dos o más cadenas. En este caso le digo concatenar lo que tiene string SQL más esta expresión, que es otra cadena, y el resultado de esa unión lo asigna a string SQL. Así sucesivamente con cada línea, esto para facilitar la lectura, la interpretación de la instrucción SQL. Ok, armamos la instrucción SQL tal cual la diseñamos con el editor. El siguiente paso es determinar el o los filtros que el usuario ingresó en la consulta parametrizada. Si es que ingresó modelo consulta, aplicamos el filtro where modelo like. Al igual que lo hicimos en la clase pasada, solo que usando el row filter del data view. Si se ingresó número de serie en la consulta y si ya tenemos un filtro, agregamos el operador AND. Si no tenemos filtro, significa que es el primer criterio. Bien, si seleccionó un tipo de equipo para la consulta, preguntamos nuevamente si ya existe un filtro de manera a agregar el operador AND. Caso contrario, es el primer filtro, usamos el where. Fíjense una peculiaridad, el atributo tipo equipo. Si se fijan, aquí estamos mostrando el código tipo equipo de la tabla equipo, pero este atributo además está en la tabla tipo equipo, tiene el mismo nombre. Cuando esto ocurre es necesario especificar el nombre de la tabla punto el nombre del atributo. De hecho, el editor lo que hace para evitar errores de ejecución, de compilación de la instrucción SQL, siempre cada columna coloca el nombre de la tabla respectiva. Bien, de esa manera este atributo tipo equipo está en la tabla equipo y también en la tabla tipo equipo dentro de nuestro query, por lo que estamos obligados a especificar el nombre de la tabla. Bien, por último concatenamos en la instrucción SQL lo que tenía la instrucción SQL puramente, está aquí, desarrollada con el editor, y le agregamos el filtro que el usuario determinó. Bien, el siguiente paso es abrir la conexión a la base de datos, ya que tenemos que ejecutar este comando. Preparamos el comando SQL utilizando el objeto comando bd, invocamos al constructor de la clase SQL command
Fíjense que le pasamos dos parámetros. El primer parámetro es la instrucción SQL que queremos ejecutar y el segundo parámetro la conexión a la base de datos que está abierta. Ok, con una sola instrucción, invocando al constructor, establecimos ya las dos propiedades necesarias para poder utilizar el objeto comando. Bien, aquí viene algo nuevo. Vamos a utilizar el objeto DataReader que está declarado en el módulo de acceso a datos. Objeto de tipo SQL DataReader. Vamos a ver. Provee una manera de lectura, es de solo lectura y de tipo forward only, solo para adelante. Flujo de datos de una base de datos SQL Server en este caso, porque estamos trabajando con el proveedor administrado del SQL Server, el SQL Client. Bien, este lector de datos, el objeto DataReader, se va a nutrir de los datos a partir de la ejecución de la instrucción select del objeto SQL Command. Bien, para recuperar datos y volcarlos a un DataReader, el objeto Command provee un método llamado ExecuteReader. Estuvimos viendo Execute NonQuery en las clases pasadas. Ahora estamos viendo un nuevo método del objeto Command, el ExecuteReader. Bien, esto hace que se ejecute el select del comando y se vuelquen los datos al lector de datos. El lector de datos devuelve los datos, los tiene en memoria. Recuerden siempre que es de solo lectura. ¿Qué podemos hacer con ese lector de datos? Y básicamente hacer lecturas fila por fila y recuperar los valores de las distintas columnas de cada fila. Ok, esto lo hacemos en un proceso iterativo, es decir, dentro de un bucle while. Mientras este bucle while se va a ejecutar mientras se dé la lectura del DataReader, mientras existan filas que leer dentro del DataReader. ¿Qué hacemos con cada lectura? El método read devuelve un valor boolean, aparte de mover al siguiente elemento, a la siguiente fila dentro del DataReader, devuelve un valor boolean, true o false, si es que se logró o no leer la siguiente fila. Bien, lo que hacemos entonces es agregar a la grilla que tenemos aquí en el formulario, agregamos la fila en base a los datos que se encuentran en el DataReader, que vienen de la instrucción select. Bien, grilla.colección de filas.agregar y le pasamos un param array que estuvimos viendo aquí, un param array, un arreglo, un vector con los valores para cada una de las celdas separado por coma que va a tener la fila que vamos a agregar. Fíjense que para acceder a los elementos, a los valores en un DataReader es muy sencillo. Es DataReader.item, le podemos decir la posición ordinal o también el nombre de la columna dentro del DataReader. Bien, están todas las columnas separadas por coma. En while sigue la lectura fila por fila. Cuando salimos del while significa que ya no existen filas en el DataReader, lo que hacemos es cerrar. Bueno, finalmente cerramos la conexión a la base de datos. Algo muy importante a tener en cuenta con el uso de DataReader es que para poder hacer acceso a las filas en el DataReader, la conexión debe permanecer abierta. Esto es un requisito del objeto. Requiere entonces que la conexión esté abierta a la base de datos. Bien, ¿qué más podemos ver? El botón cancelar consulta, lo único extra que hace es vaciar las filas de la consulta. Vamos a probar en ejecución. Accedemos a mantenimiento, equipos, pestaña consulta. Vemos que aquí se agregaron las columnas ya en tiempo de ejecución. Hagamos clic en botón consultar, colocamos un punto de interrupción, vamos con F8, quitamos todas las filas de la grilla si es que la misma tiene. ¿Qué tiene string SQL? Es una cadena que no tiene ningún valor, nothing. Armamos la cadena, concatenamos lo que tiene más esta expresión
Fíjense cómo vamos estableciendo la cadena. Bien, evaluamos los criterios de filtro, concatenamos la cadena, la instrucción SQL con el filtro, abrimos la conexión, creamos el objeto comando, le pasamos como parámetro la instrucción SQL, select en este caso, y el objeto conexión a la base de datos. Invocamos el método executeReader del objeto comando y los datos los pasamos a un dataReader declarado en el módulo de acceso a datos, mientras la lectura del dataReader arroje un resultado verdadero. Lo posicionamos en la primera fila, agregamos la fila a la grilla, tomando los valores, las columnas del dataReader. Siguiente, lectura, lectura, siguiente fila. Dentro de un bucle iterativo cerramos el dataReader una vez que terminaron las filas. Como último paso cerramos la conexión a la base de datos. Y aquí tenemos el resultado, las filas en la grilla que fuimos agregando en tiempo de ejecución a partir de la lectura al dataReader. Bien, si queríamos elegir un objeto, una fila, perdón, de la grilla, el mismo código se mantiene. Damos clic en consulta, volvimos a asignar las columnas en nuestra grilla. Al dar consultar, vamos a ver si ahí aplicamos un filtro, trajo solamente los monitores. Si le digo aquellos que tengan número de serie 4, vamos a ver qué pasa. Ok, se aplicó el filtro con los dos criterios. Modelo X. No existe ninguna fila que cumpla con la condición. Bien, fíjense que realmente hemos trabajado bastante más, sobre todo armando la instrucción SQL, y más allá de eso, trabajando con el dataReader, unos pasos más que fuimos agregando. ¿Qué ventaja tiene el uso de dataReader? Bien, en realidad hay ocasiones donde necesitamos hacer procesos a nivel de fila por fila. Otra ventaja que tiene es la performance. Como es un objeto de solo lectura y es read only, la ejecución del executeReader es mucho más eficiente, más rápido que traer los datos en un dataset.